Hola, buenos días a las personas que nos acompañan desde México. Buenas tardes a los que están desde Argentina o desde otros lugares. Bueno, antes, antes que nada me presento. Mi nombre es Gustavo Aguirre. Soy parte del equipo de Espacio Analítico. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio. Hay gente por acá de México, de Argentina, nos acompañan eh, compañeros de Colombia, de Perú, de Chile, de Uruguay. Hay una gran diversidad de latitudes por acá el día de hoy. Veo muchas caras nuevas, también eso es muy agradable, y otras que nos han estado acompañando a lo largo del recorrido de los trabajos del año. Para quienes se acercan por primera vez al proyecto, me, me tomo 2 minutos para ponerlos un poquito en contexto. Nuestro proyecto este proyecto se denomina Espacio Analítico. Es una propuesta de difusión en torno al pensamiento, en torno a la clínica psicoanalítica. Nació con la intención de democratizar el acceso a este pensamiento, al psicoanálisis y hacer reflexiones clínicas en ese sentido. ¿Cómo lo proponemos? Bueno, a través de eventos abiertos como este, a través de seminarios. Desarrollamos un espacio de construcción de casos clínicos de manera mensual dentro del proyecto. Ya al final les platicaré como de manera más detallada de qué va, ¿no? Y bueno, esta modalidad, ahorita platicaba con Edgar, ¿no? Que tuvimos por ahí como complicaciones con las conexiones. Hay bondades y hay dificultades, ¿no? Creo que una de las bondades que tenemos, y es lo que pretende rescatar Espacio Analítico, es generar lazo, ¿no? O sea, la prueba está ahorita, ¿no? Que hay gente de diferentes lugares que a lo mejor de otra manera se podría hacer, pero sería como más complicado hacerlo, ¿no? Esta profesión, los que estén directamente en la clínica, ubican que, bueno, de repente es una profesión un tanto solitaria, y estos puentes que se tienden, tanto personales como profesionales y reflexivos, pues bueno, siempre serán bienvenidos, y eso es lo que propone Espacio Analítico. Lo que nos convoca el día de hoy es el diálogo de apertura, es la clase introductoria del próximo seminario que tendremos en Espacio Analítico, en la experiencia toxicomaníaca, lectura y abordaje desde el psicoanálisis de orientación lacaniana. Este seminario comenzará en octubre y bueno, al finalizar la participación de Edgar, les estaré compartiendo las fechas, horarios y datos más precisos. Hoy nos acompaña Edgar Vázquez y bueno, Edgar, te agradecemos que estés por acá, que te hayas tomado el tiempo dentro de la agenda. Para los que recién se integran, Edgar anda ahora, él radica en la Ciudad de México, pero anda ahorita en Brasil, ¿no? En unos trabajos justamente. Edgar es practicante de psicoanálisis, les comentaba, en la Ciudad de México, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana. Es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, egresado de la Maestría de Psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires, egresado también del doctorado en la misma universidad, investigador tesista de proyectos UBASIT 2011-2017, coayudante de cátedra del 2012 al 2014, Clínica de Adultos, Cátedra 1, Licenciatura de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido acompañante terapéutico, coordinador, supervisor clínico grupal y coordinador docente del programa de formación clínica de acompañamiento terapéutico de Ágora, FUDAT, en la ciudad de Buenos Aires, del 2010 al 2015. Estuvo colaborando también en los servicios de salud en el estado de Guanajuato, acá en México, en el Centro de Atención Integral en Adicciones, CAIA, y bueno, fue técnico normativo del Departamento de Centros de Día de los Centros de Integración Juvenil, CIJ, acá en México, 2016-2017. Y bueno, aparte de todo esto, Edgar se da tiempo de elaborar algunos textos y colaborar para revistas académicas y de difusión, todo con orientación lacaniana. Les pediríamos
en la medida de lo posible, siempre es muy grato ver quién está detrás del otro lado de los dispositivos, que pudieran mantener la cámara encendida. Y reservaremos un espacio al final de la participación de Edgar y que podamos charlar un poco con él acerca de los planteamientos que trae para este seminario. Sin más, Edgar, bienvenidos a todos por acá. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a Espacio Analítico por la invitación y muchas gracias a quienes han mostrado interés por la temática y se han tomado el tiempo para encontrarnos en esta mañana tarde de sábado. Sí, los dispositivos electrónicos tienen grandes bondades y a veces nos meten en grandes problemas porque justamente en estos días mi computadora se descompuso. De modo que algunas notas que tenía preparadas no las tengo a la mano, no las había guardado en algún otro lugar, así que algunas referencias las voy a tratar de citar lo más textualmente posible. Bueno, si les interesa, eventualmente se las puedo compartir. Pero bien, pues sí, el seminario, y más que plantear el seminario, más que plantear los temas del seminario, me gustaría plantear la temática en términos generales, quizás para también poder conversar un poco y ver ustedes qué preguntas están haciendo o cómo se las están respondiendo, qué problemas se plantean, etc. Pero bueno, nuestro seminario tendrá que ver con la clínica de las toxicomanías. Y a mí me gusta mucho empezar comentando que el desafío de la clínica con las toxicomanías tiene que ver con cómo el analista se plantea la problemática misma. Quiero decir, si está pensando que es una conducta a erradicar, si está pensando que es síntoma de algo que le ocurre a aquel que lleva cierta práctica de consumo, cierta práctica, qué sé yo, con los videojuegos, con las citas, si hay algo de lo compulsivo allí que se está expresando de esa forma, porque importa el planteamiento e importa si uno se lo propone como un campo del sufrimiento humano sobre el cual el psicoanálisis puede incidir. Esto lo digo ¿por qué? Porque durante muchos años los psicoanalistas se han dedicado a agrupar, ¿no? Lo que ellos dicen son fenómenos que no son abordables por el psicoanálisis. Y muchas veces abrevan en Freud, ¿no? Y es cierto que Freud tiene por lo menos tres grandes momentos en los que en sus elaboraciones va tratando de pensar cuáles son los malestares abordables por el psicoanálisis. Aunque ninguno de estos planteamientos es definitivo, ¿no? Algunas veces se responde unas cosas, después lo corrige, pero bueno, muchos psicoanalistas, muchas corrientes psicoanalíticas han abrevado en estas categorías freudianas en las que se trata de revisar cuáles son los padecimientos admisibles en el dispositivo analítico. Y durante mucho tiempo se dijo, por ejemplo, que niños no. Después Freud mismo interviene con Juanito, y con su hija, y toda la discusión con Melanie Klein, y después se logra demostrar que el tratamiento analítico con niños puede seguir principios estrictamente analíticos. Y durante mucho tiempo también se dijo, por ejemplo, que psicosis no eran abordables por el psicoanálisis. Bueno, hay una larga tradición que ha mostrado su efectividad en el tratamiento de psicosis. Aunque este es un prejuicio que todavía prevalece hasta nuestros días, ¿no? Yo he escuchado a colegas de otras orientaciones decir que no admiten psicóticos porque no son analizables. Y sobre esto, durante muchos años, y también, ¿no?, hasta fechas muy recientes, se ha dicho que las toxicomanías, el alcoholismo, no son abordables por medios analíticos. Incluso, Gustavo hacía mención a uno de los lugares en los que trabajé en Secretaría de Salud en el estado de Guanajuato, este centro CAIA, ¿no?, que siempre me llamó la atención que el centro se llamara CAIA, ¿no? Era una oferta terapéutica y el nombre era CAIA.
me resultó muy llamativo que en una de las primeras entrevistas que tuve para el proceso de admisión, quien me entrevistó me decía muy sorprendida que alguien con formación analítica se interesara por ese tipo de patología, y más un lacaniano, porque decía: "Ay, yo tenía entendido que los lacanianos no admiten estos cuadros". Pero bueno, hace mucho tiempo que los psicoanalistas y en la orientación lacaniana hay una tradición importante, ¿no? La red de toxicomanías y alcoholismo, que es un grupo que hace casi 30 años, ¿no?, está investigando y produciendo muchos materiales que tienen que ver con el abordaje específico de la clínica de las toxicomanías. Y la clínica de las toxicomanías, el interés del psicoanálisis por las toxicomanías es muy temprano. Eh, Incluso el interés de Freud por el uso de sustancias antecede por mucho a su trabajo, a la invención del psicoanálisis. Como ustedes saben, Freud era neurólogo y era de estos médicos que tenían actividad en laboratorios. Y en algún momento se interesó por el uso de la cocaína como anestésico local, ¿no? Este es un punto bastante polémico porque se suele utilizar ese momento de la labor investigativa de Freud para desprestigiar el psicoanálisis, ¿no? Y entonces se dice, bueno, el psicoanálisis es la creación de un cocainómano, y es cierto que Freud utilizó la sustancia. Hay incluso cartas a Marta Bernays donde dice que está como lleno de energía porque es un joven con el cuerpo lleno de cocaína, y entonces escribía cartas apasionadas a Marta. Eso es cierto, pero también hay que reconocer que en ese momento, ¿no?, hacia los 1880 y algo, era una práctica habitual entre médicos. Muchos médicos experimentaban sobre sí con los efectos de la sustancia, e incluso los primeros practicantes de otorrinolaringología prescribían cocaína, y se utilizaba para distintas cosas, para desinflamar los cornetes, para adormecer la lengua, tenía muchos fines, ¿no? Pero bien, muchas veces se critica a Freud, ¿no?, porque también se sabe que prescribía a sus pacientes cocaína, pero era una práctica habitual en su época. Eso no estaba tirado de los pelos, era una práctica que se decía científica, y se recurría a ello, así como el uso de heroína y morfina era bastante habitual hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. No sé si ustedes han leído Ana Karenina. eh, Ana Karenina constantemente, ¿no?, después de sus peleas ahora se me olvidó cómo se llama su pareja, pero casi después de las peleas, se servía un poco de morfina y se tranquilizaba, ¿no? Bien. Pero ¿qué pasa? Que Freud rápidamente encuentra que ese uso que se prescribía con fines médicos producía una habituación. Y entonces los pacientes se enganchaban al uso de cocaína, y varios de ellos, no sé, algún paciente de Freud, algún amigo de Freud, tuvieron consecuencias fatales y acabaron falleciendo. Y hay muchas reflexiones sobre eso que ustedes van a poder encontrar en la interpretación de los sueños, ¿no? Incluso en el sueño de la inyección de Irma aparece un guiño a esos momentos en los que Freud estaba metido en esas investigaciones. Y si ese tema en particular les interesa, les recomiendo encarecidamente la lectura de los estudios sobre cocaína, ¿no?, o sobre la coca, que también es otro de los términos, de los títulos como se estableció en español, pero no la parte investigativa, sino cuando reflexiona una vez que abandonó la prescripción médica de cocaína, porque ahí aparecen algunas reflexiones que nos van a ser muy valiosas para el desarrollo del seminario. Y allí Freud habla de estos pacientes, no solamente los suyos, sino de ¿no?, una revisión que se estaba haciendo sobre el uso extendido de cocaína, donde se había generado este hábito a la sustancia en un proceso en el que se pretendía deshabituar a esos pacientes del uso de morfina o de heroína. Entonces se les deshabituaba de ese consumo y aparecía la cocaína en su lugar. Y dice de esta gente que la sustancia era un poco irrelevante, ¿no? Que pudieron haber
pudieron haber recurrido, haber desarrollado un consumo nocivo de casi cualquier cosa, ¿no? Dice Freud, porque habita en ellos un espíritu demoníaco o algo así, dice, ¿no? Quiero decir que Freud se da cuenta que había falta, hacía falta que hubieran ciertas condiciones subjetivas para que ese consumo problemático, demoníaco le llama, se presentara, ¿no? Que no era un fallo moral, no era un fallo en la educación, no eran solamente las condiciones sociales, sino que algo le ocurría a esta gente, ¿no? Ahora, para ese momento, 1800, cerca de 1890, eh, el estudio por las adicciones o las toxicomanías no llevaba mucho tiempo, ¿no? El interés médico por las adicciones o las toxicomanías es bastante reciente en la historia de la medicina, ¿no? Y esto es muy curioso, ¿no? Porque podemos reconocer que no hay grupo humano en el que no esté concernida concernido el uso de alguna sustancia, sea con fines, descartando los fines médicos, ¿no? Hay el uso de sustancias con fines rituales, ¿no? De admisión a alguien en el grupo social, ¿no? De carácter festivo. Incluso hay sociedades que tienen consumos de sustancias bastante fuertes, ¿no? O sea, el uso de cannabis, por ejemplo, en algunas regiones de la India, o el consumo fuerte de alcohol que le reconocemos a los irlandeses o, ¿no? Naciones del norte de Europa. Pero esto no suscitó el interés investigativo, sino hasta la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Ahí es donde aparece un uso masivo de la heroína para paliar los dolores de los soldados que habían sido heridos en la guerra. Entonces los médicos empiezan a notar que hay algo muy curioso cuando se suprimía de un solo golpe la administración de esta sustancia. Usaban heroína en cantidades fuertes porque eran heridas terribles de guerra y era importante mantener a los pacientes tranquilos y con el menor dolor posible, ¿no? Entonces era contrastante como durante temporadas donde la sustancia se administraba a estos soldados, las salas eran completamente silenciosas. Estaba, la sustancia estaba funcionando. Y una vez que se suprimía, aparecían gritos terribles, ¿no? Dolores, náuseas, etc. Y allí los médicos se empiezan a interesar por esas respuestas del cuerpo cuando el uso de una sustancia se suprime, describiendo lo que ahora conocemos como el síndrome de abstinencia. Y es allí cuando a la medicina le empieza a interesar qué le ocurre al cuerpo con el uso de ciertas sustancias que luego se retiran. Y es algo que ustedes pueden experimentar en ustedes mismos si se animan a hacer si se animan a hacer el reto. Prueben tomar 3 o 4 tazas de expreso a lo largo de 10, 12 días y al día siguiente supriman el consumo. Y les van a aparecer respuestas, ¿no? El cuerpo va a responder de forma, ¿no?, inmediata, ¿no? Van a experimentar un cierto malestar que no es insoportable, pero bueno, si les interesa hacer la experiencia, lo pueden hacer y pues me cuentan. Pero bueno, es allí que empieza el interés de la medicina por estas prácticas, y, que es no muy lejos del momento en que Freud se empieza a encontrar con estos problemas, que bueno, se describe se describen los síntomas posteriores al abandonar el consumo. Se propone entonces este término de síndrome de abstinencia, y es más o menos ahí cuando empieza a convertirse en un objeto de estudio científico, si pudiéramos decirle así. Aunque para ese momento todavía no era un problema legal, ¿no? No era un problema que ameritara como algún tipo de sanción. Eso aparece un poco más tarde, alrededor de los años 1905, 1910, donde empieza a haber todo un tratamiento legal del asunto de los consumos y las prohibiciones y demás, que es una
es un pasaje del planteamiento del problema que es muy interesante, ¿no? Porque toda esta movida prohibicionista nunca tuvo un interés médico. Se utilizaron argumentos médicos, pero nunca se persiguió, eh, como decirlo, sanear un problema público o tenía otros intereses. Eh, Bien, entonces Freud continúa con su interés por el uso de sustancias, aunque ya desde su práctica, y tiene bastantes descubrimientos que son muy interesantes, ¿no? Para empezar, va a decir el- que la verdadera adicción es la masturbación. Esa es su primera tesis, ¿no? Que la masturbación es la adicción primordial y que de última la aparición de una práctica de consumo era una especie de sustituto de esa adicción primordial. Es una tesis que puede parecer bastante eh, simpática, ¿no? En nuestros días. Pero si la leemos con otros instrumentos, Freud está diciendo ahí algunas cosas que son muy interesantes. Porque en la práctica masturbatoria a Freud le va a importar que hay un objeto de la fantasía, hay un objeto con el que se fantasea, no es solamente la descarga motriz, ¿no? Y dice Freud, se produce una soldadura, ¿no? Entre la acción motriz y la fantasía. Entonces, para Freud, de entrada, la sustancia que está concernida en la práctica de consumo de alguien que eventualmente tiene alguna dificultad con ello, eh, no tendría alguna dificultad con los objetos de su fantasía y no encuentra otra manera de encontrarse con ese objeto de la fantasía que con la práctica de consumo. Eh, Hay una tesis que es posterior, en la que ¿no? En la que dice Freud, esa solución puede tener una eficacia tan grande que entonces acaba prescindiendo de los objetos del mundo, ¿no? Y es el caso, dice, del verdadero alcohólico, ¿no? Del que bebe, pero solo la misma botella, ¿no? Y dice, allí se produce el único matrimonio dichoso, ¿no? Posible en el del alcohólico con su botella, porque no la va a cambiar nunca. Y si en la población en la que está ese licor se deja de producir, él se va a mudar para encontrar dónde se produce. Entonces, dice Freud, hay una especie de vaciamiento del mundo, ¿no? Donde ya no se tiene ningún interés por los objetos que allí proliferan, quedando entonces pegado a la sustancia, eh, la sustancia concernida, ¿no? Esa idea de la sustancia como un sustituto del objeto de la fantasía me parece que nos es muy útil en la práctica cotidiana, ¿no? Porque entonces nos permite sostener la impresión de que al toxicómano algo le pasa. Repito, que no es solamente una conducta compulsiva, que no es solamente un mal hábito, que no es, como dicen en AA, que no es un defecto de carácter, sino que algo a nivel del psiquismo ocurrió. Y eso nos va a permitir abordar problemáticas, ¿no? Con sustancias concernidas tan diversas como el alcohol y las drogas, sean legales, porque son de uso médico, o sean ilegales, o sean las que se inventan, ¿no? Por ahí alguna vez escuché que en ciertas poblaciones de Colombia las fibras de los plátanos, hay chicos que las ponen a secar para luego fumarlas, y que eso tiene como un efecto psicoactivo. Eh, en fin, entonces puede ser, ¿no? Eso nos permite abordar una diversidad yo he preferido hace mucho tiempo no llamarle patología, me parece que son formas de presentación del padecimiento. Eh, ¿No? Entonces nos va a permitir abordar una diversidad de presentaciones del padecimiento que no son solamente el alcohol y las drogas legales y ilegales, sino también, no sé, el uso compulsivo, qué sé yo, además del tabaco, ¿no? La Coca-Cola,
los carbohidratos, ¿no? Los azúcares en general. Nos permite allí poder ubicar algunas preguntas que nos orientarán en la práctica. Y otra cuestión que me parece muy importante, pensado desde el psicoanálisis, y es también una observación de Freud en el malestar en la cultura, habla de las distintas fuentes del padecimiento en la humanidad, ¿no? Y algunas son, él dice, ¿no?, las causas naturales, ¿no? Lo que del entorno se puede volver complicado. Terremotos, inundaciones, sequías, qué sé yo, ¿no? Esa es una causa de sufrimiento. Hay otra, ¿no?, que tiene que ver con los lazos con los otros. El otro también puede ser una fuente de sufrimiento. Porque me quiere, porque no me quiere, en fin, variantes posibles. Dice Freud, hay otra de la cual es un poco más difícil huir, que tiene que ver con los impulsos internos. Uno mismo puede venir de fuente de sufrimiento para sí mismo. Entonces, dice Freud, hay distintas formas de arreglárselas con esas fuentes de sufrimiento, ¿no? Una puede ser el síntoma, dice Freud, ¿no? El síntoma es una solución de compromiso, ¿no? Como nos lo enseñó tempranamente. Entonces, el síntoma también puede ser algo que no me permite arreglármelas en el lazo con el otro, conmigo mismo, con el mundo, con la realidad, etc. Porque también, que además del síntoma puede ser la sublimación. La sublimación es un modo de arreglárselas con el sufrimiento. Pero entre el amor, pues, es otra solución. Pero dice Freud, el recurso más efectivo, aunque el más devastador, es la intoxicación. Freud está diciéndonos en distintos momentos y de distintas formas que la intoxicación, sea cual sea la vía, ¿no?, cualquier sustancia que altere el quimismo del cuerpo y se recurra a ello de manera eh, compulsiva, dice Freud, ese es también un modo radical, pero es un modo de arreglárselas con el sufrimiento. Y entonces me parece que acá se pueden dividir las aguas respecto de otros tratamientos que no son el psicoanálisis, y es que nosotros de entrada admitimos eh, que hay algo que sufre en ese que consulta, sea porque lo trajeron, ¿no? Un poco, a veces como ultimátum, a veces amenazado, como sea porque lo trajeron, sea porque no concurre por motivación propia. Pero ese punto me parece a mí muy importante. No es solamente una práctica nociva que hay que abandonar, ¿no? Hay un punto de sufrimiento en el que consume, y entonces acá también me parece que se dividen las aguas respecto de lo que ubicaría, ¿no?, de lo que hacen otros abordajes que pretenden incidir directamente en la práctica de consumo, ¿no? Sean los grupos de autoayuda, sean los tratamientos que se ofertan en distintas instituciones, lo que promueven es una deshabituación de la sustancia, eh, independientemente de todo lo demás que ocurra. No importa el precio, hay que deshabituar. Incluso, ¿no?, hay toda una serie de protocolos que se han echado a andar en distintos países, también en el nuestro, que le llaman programas de reducción de daños, ¿no? Y entonces es como una especie de pedagogización del consumo. Entonces se les enseña, por ejemplo, estos tratamientos ¿no?, si les interesa el tema, van a ver que son muy difundidos, sobre todo para el uso de heroína. Eh, en distintos países hay programas que para deshabituar de la heroína se induce ¿no?, la administración de metadona. Que lo que hace la metadona es la distancia entre los picos de funcionamiento de la sustancia y de su presión, como que los picos se acortan y es un efecto como mucho más estable, eh, que se administra con un cuidado, con asistencia médica y un cuerpo de enfermería, y hay países en los que incluso tienen edificios, ¿no?, donde los chicos llegan
dejan la bicicleta, pasan por su dosis y se van. Bien, entonces decía, deshabituación a cualquier costo, ¿no? Aunque sea induciendo otro, pero deshabituación de la heroína. Y en psicoanálisis, y al menos es una posición que yo trato de sostener, es mucho más decisivo intervenir sobre ese punto sufriente del que consulta, ¿no? Y que no siempre tiene que ver con la sustancia. Bueno, sí, eso le trae algunos problemas con la familia, en el trabajo, en la escuela, eh, pero les pasa también algo más, ¿no? Algo más que ha incidido en su lazo con los otros, con lo que Lacan llamaba eh, la juntura íntima del sentimiento de la vida, ¿no? Hay algo allí que se trastocó, que se perturbó. Entonces resulta mucho más efectivo abordarlo por esa vía, ¿no? Reconociendo que hay algo en ese sujeto que sufre. Y cuando uno pone el consumo de la sustancia en segundo plano, sin quererlo, incide en ello. A veces al hacerlo pasar al campo simbólico, al campo de la palabra, algo de eso se va apaciguando y eventualmente los consumos disminuyen, o se regulan o entran en un marco donde no se vuelve insoportable para el sujeto, no se vuelve insoportable para los que están, ¿no? Alrededor. Y a mí esas me parecen soluciones mucho más interesantes que la tortuosa búsqueda de la abstinencia, que se sabe tiene una tasa de fracaso tremenda, ¿no? Las instituciones que se dedican a promover la abstinencia tienen tasas de efectividad. Los números más optimistas, los más promisorios, son de alrededor del 6%. Es decir, que de cada 100, por lo menos 94 vuelven a consumir. Entonces, viendo el fracaso al que están destinados esos tratamientos, me parece mucho más importante, me parece urgente, también ubicando la época en la que vivimos, me parece urgente pensar en otros modos de abordaje que permitan que la vida sea sostenible. Y quizás también desperjuiciándonos un poco, quitando esa carátula eh, moralista del abordaje, ¿no? Lo hace y no debería hacerlo, eh, pero uno encuentra que bajo ciertas condiciones, si lo hace, eh, no joroba mucho a los demás. Eso es un recurso. Del mismo modo, como dice Freud, lo es el síntoma, el amor, el trabajo. Sé que no es algo fácil de plantear y quizás, ¿no?, esto va a requerir de un desarrollo mucho más amplio, pero sí me parece importante que al practicante de psicoanálisis que le interesan estas patologías se desprenda un poco de esa exigencia exitista, de normalizar a sus pacientes. En realidad el psicoanálisis no normaliza a nadie, le permite vivir con su anormalidad, ¿no?, con el defecto de fábrica con el que vino. Y esto es algo siempre a tener en cuenta en la clínica con toxicomanías, ¿no? Lo que sí podemos promover es que haya algo más del lado de una pregunta, algo más del lado del deseo. eh, y cuando entramos en ese terreno, las cosas se ponen verdaderamente interesantes, ¿no? Hubo un caso en esta institución, en Calla, que, bueno, yo fui de la primera camada de profesionales que trabajó ahí, y en las primeras semanas se presentó un hombre muy agresivo, a los gritos, ¿no? A mí no me van a encerrar, y salieron el psiquiatra, el médico general, y las compañeras de trabajo social salieron a explicarle con mucha calma, con mucha paciencia, que eso no era
un lugar de internamiento y este hombre estaba, ¿no?, a los manotazos y gritando de que no lo iban a encerrar. Bueno, finalmente no había condiciones para que se pudiera llevar a cabo ninguna entrevista, entonces la familia se lo llevó. A las pocas semanas vuelve y estábamos, ¿no?, en la sala de reuniones. El hombre vuelve y todos decimos, no, pero es que yo no lo quiero atender. No, 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 qué espanto, vieron cómo se puso la otra vez. Bueno, listo, entre lo que aparece en las asignaciones, me entregan el carnet y me lo habían asignado a mí. Entonces, empiezo con la entrevista, el hombre un poco regañadientes, ¿no?, hablando poco, de mala gana. Y yo había adoptado por costumbre, desde que empecé a trabajar ahí, hacer más bien una entrevista libre y después, con las cosas que iban saliendo, podía llenar los formularios, ¿no? No era necesario seguir al pie de la letra el formulario, lo que se había diseñado como entrevista. Y entonces, en algún momento, le pregunto al tipo si a él qué le gustaba hacer, ¿no? Con esa simpleza. Y entonces el tipo se queda sorprendido, ¿pero cómo? Algo, algo como de qué, como de escuchar música o ver películas. Sí, algo así. ¿Qué le gusta? No, la verdad es que nunca me lo había preguntado. Y le digo, bueno, a su edad es un gran momento para descubrirlo. Eh, y entonces pasamos de hablar del consumo de cristal a hablar de otras cosas y de cómo, sabes, que tiene crianza con sus hijos y que su palabra siempre estaba desestimada y que, bueno, en fin, como otras cosas que abrieron otros campos y que me parece que de alguna forma despertaron preguntas en este hombre. Por lo menos que hasta sus 40 y pico de años, él no sabía qué le gustaba hacer. Eh, Me parece que esa orientación, que esa preocupación por el detalle, que esa orientación hacia lo absolutamente singular, es algo de lo que podemos sacar un gran provecho para que los sujetos se planteen las preguntas que importan. Sobre todo cuando está concernida una práctica de consumo, ¿no?, que es la mejor manera de no preguntarse nada. Eh, y es un poco la idea de, ¿no?, esta idea que les decía de el remedio más eficaz, pero más brusco, ¿no?, que es la idea freudiana del malestar en la cultura. Es una tesis que retomará a su manera Lacan, diciendo que el objeto droga es lo que permite la ruptura con el acetití, le llama, ¿no?, en unas jornadas, que también es una formulación que puede parecer muy, muy simpática, ¿no?, pero está muy pegada a la idea freudiana eh, de, la, de la ruptura del lazo, ¿no?, del lazo con el otro, del lazo con el mundo, del lazo con la realidad, ¿no? La droga es lo que permite esa ruptura radical. Eh, entonces nos importa más bien cómo reconectarlo, ¿no?, con cómo producir una nueva relación con el otro, con el propio cuerpo, con el mundo. Eh, y les digo, no puede quitar del centro la preocupación por la sustancia, pero si los dejamos hablar, algo con la sustancia también cambia, ¿no? Se vuelve prescindible, no pierde su condición de necesariedad. Entonces hay efectos como, muy, muy interesantes. No sé, igual me gustaría si pudiéramos conversar ¿no?, también, quizás a partir de sus comentarios, eh, podemos abrir algunos temas que no sean relevantes. Pero ya Anabela alzó la mano. Hola, buenos días. Hola. Me permito tener mi cámara cerrada porque estoy en muy mala presentación. Pero, bueno, este es un tema, muy interesante para mí, sobre todo porque es un tema familiar. Entonces, yo estudiando psicoanálisis,
pues ahora hay varias cosas que yo platicando con esta persona tan cercana a mí, vaya, como tú bien decías, ¿no? Desligarse del prejuicio que trae en sí la etiqueta de adicción, ¿no? Algo que yo escuché, dicho por esta persona, es que muchas veces en AA o en ciertos grupos se les da la etiqueta de mongoles, de anormales, de personas que no pueden funcionar dentro de la sociedad. Y que entonces este problema de consumo, esta adicción, los pone en una categoría aparte. Entonces, se vuelven como también los receptores de todo el problema y toda la problemática familiar. Ahora, puedo yo decir, como una familiar directa, que el sufrimiento que provoca es inenarrable. A veces es tremendo, ¿no? Porque yo lo veo como un show de ver a una persona que pareciera que tiene cero ganas de vivir y que pareciera que es un suicidio lento, ¿no? Porque hay adicciones que pueden tomar, pues, 20 años. O sea, yo sí conozco adictos que ya iban siendo adictos más de la mitad de su vida, pero es esto, ¿no? Esto que tú mencionas o sea, de dejar el hábito como sea, aunque sea instaurando o metiendo otro. Y esta falta, a veces esta poca habilidad de introducir solamente eso, solo una pregunta. Como bien lo dijiste ahorita, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es algo que es allá, qué hay más allá de este hábito de consumo? Que aparte de todo es muy interesante cuando uno se anima a escuchar, no digo, no podemos generalizar y eso lo sabemos, pero en la singularidad de este sujeto, él decía, es que en las juntas solo oyes, solo escuchas a los demás hablar, ¿no? Y él, pareciera que él clamaba por un espacio en el que él pudiera hablar de su experiencia, de aquello que aparte no ha terminado de poder decir, porque no es o sea, la pregunta es, bueno, ¿por qué consumes? O sea, casi que él podría decir, ojalá supiera, porque Claro. si supiera, tal vez podría dejar de consumir, ¿no? Entonces, es una cuestión, él dijo cosas como muy valiosas que me gustaría compartir porque me parece a veces, yo lo vi como oro puro, ¿no? De escuchar el sufrimiento desde un lugar, aparte con la sustancia ahí, ¿no? O sea, yo me imaginaba como la piedra sentada al lado de él, ¿no? O sea, no vamos a sacar a la piedra del cuarto, ahí está, ¿no? Vamos a escucharlo. Y entonces él hablaba de este gran vacío, él decía, es que yo siento un hoyo que me come, ¿no? Que yo siento que me voy a ir por ahí, ¿no? Y entonces, pues, digamos que consumir es aquello que pues apacigua ese hoyo, ¿no? Aparte de nombrar a su mujer como ese, cuando yo lo escuché, yo dije, wow, es como si todo el tiempo estuviera buscando este objeto de la fantasía, como no sé si correctamente sea ese objeto A, que se pierde y no se encuentra, ¿no? Este objeto que él decía, es que mi mujer es mi casa, como una falta de diferenciación, o sea, como verdaderamente un apego a ese objeto que si se pierde, él siente que se muere. Entonces, todas estas cosas a mí me parecieron como muy interesantes escuchar. Claro, yo en ese momento sentí mucho miedo por la cercanía, pero me animé a escuchar desde este lugar de curiosidad y precisamente dejar de pensar que es que la sustancia es la enemiga, sino cómo es que tú te has armado alrededor y cómo es que esta sustancia te sostiene y que quitarla implica que va a ir en busca de otra cosa. Entonces, eso, más que Sí, nada. sin quitar, no quiero que suene irresponsable lo que dije y afirmar que en ningún caso importa la disminución o no, pero No, importa qué ponemos en lugar de. exacto. Si entramos simplemente a retirar la sustancia sin averiguar a qué lugar vino, Mm, puede ser contraproducente, puede resultar muy peligroso para alguien quitarle la única solución que encontró. Si exacto. Es podemos que es proveer eso. una mejor, eso pues, será mucho más interesante. No, para nada me pareció que lo que dijeras fuera riesgoso. Es que genuinamente, Edgar, hay gente que no puede dejar de consumir. O sea, hay gente, por eso esto que hablas del fracaso consistente
de estos anexos, y yo la verdad, tiene las mejores intenciones, quien lo logra, aplausos, pero Sí, pero existe esta gran recuerda que las buenas intenciones conducen al infierno. yo, sí. Y mira, esa veces la verdad es como un poco, está solamente como una contención de una gran presa que se desborda y que causa un sufrimiento enorme a todos, pero que esta parte como de dejar de atacar a la sustancia, porque sí hay una gran prevalencia de la sustancia es la mala, ¿no? O sea, la Claro, mota no es tan mala, pero la piedra sí, ¿no? Sin ir más allá ¿qué hay detrás de ese hábito de consumo, ¿no? ¿Cómo es que esa persona se armó ese hábito de consumo? ¿Y por qué sí, está ahí? sí, sí. Bueno, veo que hay varias manitas levantadas. No sé si podamos tomar una serie de intervenciones y después Sí, por un ahí segundo creo que bloque. es Ignacio y luego Alex. Hola, buenas tardes, diría yo. Días. Mira, escuchándote, Edgar, me parece interesante la forma como haces ese recorrido, ¿no? De la búsqueda de una forma diferente de atender las adicciones. Siempre y cuando diferenciando bien qué es una adicción, ¿verdad? Que no es lo mismo un consumo esporádico, problemático, que una verdadera adicción. Y tuve la oportunidad de trabajar en la frontera norte con mujeres heroinómanas, hispanoamericanas, ¿no? Y verdaderamente era una complejidad el abordaje desde la manera en cómo institucionalmente se abordan las adicciones. Trabajé para centros de integración juvenil hace muchos, muchos años. Y en ese intento de investigar y saber qué hacer, ¿no? Con con este tipo de abordajes, me confronté con muchas cosas. Primero lo que tú dijiste, ¿no? Las formas de querer entender las conductas adictivas desde el punto de vista más pragmático, cognitivo, como una educación, como prepararnos, ¿no? Una pedagogía, dijiste. Tienes toda la razón. Sin embargo, cuando hay una cuestión verdaderamente que produce un dolor psíquico, empecé a investigar sobre cómo se relaciona el sujeto con eso que se llama sustancia o droga. Ese vínculo que establece. ¿Y qué lugar tiene el analista en ese proceso de trabajo? ¿No? Y cómo, desde el propio discurso del paciente, se va haciendo una elaboración en términos de lo que él se considera como adicto, como una etiqueta que se le pone, ¿no? Y para abordar esta situación, ese lenguaje y ese discurso, hay como que empecé a desinstitucionalizarlo, diría yo, ¿no? Irme más por los referentes que él menciona, como diría Lacan, con esos significantes que son de alguna manera más significativos, porque muchos dentro del discurso se dan. Y a partir de eso, ¿cómo va cambiando un poco la forma de comprender la adicción en el discurso del paciente porque es poco escuchado? Fui uno de los promotores que inició los procesos del centro de los Calla. Y yo precisamente fíjate, yo les decía, ¿cómo que Calla? Calla y se relaciona con el concepto de adicción que decía sin palabras, adicción, etimológicamente, ¿no? La adicción es sin palabra. Y cuando dicen calla, o sea, sin darse cuenta, la misma institución los va poniendo en un lugar, ¿no? Pero cuando el analista se pone... Disculpa que te interrumpa, pero uno de los puntos que también son fuertemente riesgosos y para los cuales hay que estar muy al tanto es cuando el sujeto consiente a ser llamado adicto. Sí, claro, claro, Es claro. es una posición muy complicada, ¿no? Es una posición difícil de conmover.
cuando alguien directamente se presenta y dice, yo soy tal, soy adicto, o soy alcohólico. Cuando alguien consiente a quedar pegoteado a esa identificación, nos encontramos con un problema clínico difícil de conmover, ¿no? Porque ya Sí, claro. no es solamente el uso de la sustancia, incluso puede dejar de consumirla, pero seguir pegoteado a esa identificación. Sí. Entonces ahí no Ahora se bien, conmovió en nada la posición. no. Lo importante no son las sustancias, sino cómo el sujeto construye el objeto droga. Eso es algo fundamental en este trabajo, ¿no? Y como diría, bueno, me gusta revisar mucho Jack Alan Miller, que trabaja mucho también unas cosas sobre las adicciones. Y me permito ahora compartirles que yo estoy haciendo un trabajo sobre lo que es la reinserción social a través del discurso como lazo social, ¿no? Pero en el sentido de las personas que han transitado por esta línea, desde el psicoanálisis, en la intervención o las llamadas toxicomanías, desde el punto de vista un poco con orientación lacaniana. Yo tengo otra formación, bueno, soy psicólogo y tengo una formación en términos del yo en una institución, ¿no? Pero ahora eso me ha llevado. Otra cosa de la que conversaremos en el seminario es por qué llamarles toxicomanía. Exacto, desde ahí. Implica todo un posicionamiento, llamarles Sí, sí, sí. toxicomanía y no adicciones. Sí, claro, Oliver Stein así lo maneja, ¿no? Y dice, ¿por qué toxicomanía? Y hace toda una cuestión de recorrido en ese sentido. Me parece interesante este cuestionamiento, pero para ponerlo aquí en muchas cosas prácticas, diría, ¿qué importancia tiene cómo desubjetivar el objeto que se convierte en objeto de deseo, ¿no? Que ese para mí es una de las cosas que me interesaría como profundizar, ¿no? En ese sentido, porque no es la sustancia, es cómo se construye el objeto, cómo se desubjetiviza y cómo el sujeto sale del campo simbólico cuando desarrolla una adicción. A eso se refería Lacan cuando dice el rompimiento con la pipí, ¿no? En ese sentido sale del terreno, del campo simbólico y entra en el sentido casi idealizado de la relación con, y me parece que esto sería como fundamental para mí y, eh, y, y pues compartirles en algún momento mi trabajo que estoy haciendo sobre reinserción social en el campo del lazo social, Te ¿no? esperamos entonces en el seminario. Podemos Eh, tomar un par de participaciones más, quizás un poco más breves para una cuestión de tiempo. ok, gracias y gusto conocerte, Kader. Un gusto, Muchas Ignacio. gracias, Ignacio. Alex, por favor, adelante. Sí, gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bueno, para no extender mucho, yo también escuché lo de las hebras de los plátanos, ¿no? Eso no pega, lo comparto por si pretendían hacer el experimento. El florema de los plátanos no pone. También he escuchado mucho esta idea de que la adicción es una adicción, ¿no? Yo creo que es un trabajo con la palabra que hay que mantener como tal quizá, porque la etimología no da, ¿no? La etimología no da para que eso sea así. Creo que es una propuesta más bien de comprensión, que, porque a veces, ¿no? Como que hay esta no sé si no digo que siempre, claro, pero a veces hay esta transmisión del psicoanálisis mucho dentro de lo oral y como que pareciera pues que eh, como si eso fuese un sustituto, quizá, y yo ahí creo que hay un posible riesgo de el acudir a fuentes que han atravesado por otro sistema, ¿no? De pues sí, como de andamiaje
para que los conceptos tengan una solidez suficiente, ¿no? Que nos permitan el trabajo. Y mi pregunta sería, ¿cuál sería? Yo tengo la impresión de que claro, está esto de que cada caso es un caso y esto, la singularidad. Sin embargo, tengo la impresión de que en términos, vamos, de que habría que ir pensando o preguntando si el concepto duelo puede ser algo que nos permita una comprensión respecto de la economía psíquica, ¿no? En relación con la adicción, ¿no? Es decir, si el duelo puede ser un concepto que nos permita ir auscultando, ¿no? Ir haciendo preguntas en el como un concepto privilegiado en el campo de las adicciones, ¿no? No sé si privilegiado, pero puede orientarnos en la medida en que, ¿no? Freud ahí en el duelo ubica no solamente el duelo por la pérdida de algún objeto o persona, sino Freud también ubica ahí cierta desazón en relación al mundo, ¿no? No necesariamente por una pérdida, como los estados de de tristeza y de, ¿no? Como cierto desgano, pueden entrar como en esa serie, que ¿no? Puede ser interesante leerlo desde ahí. Y hay otra cosa importante que dices, Alex, y agradezco la ocasión de señalarlo, porque si bien el psicoanálisis es una práctica que invita a hablar, ¿no? Ante todo a hablar, también es importante que los psicoanalistas estemos advertidos de que no alcanza con hablar, ¿no? Los grupos de autoayuda hablan mucho, ¿no? Hay grupos que sesionan 2 o 3 veces al día, hay grupos de 24. La gente en AA habla mucho, ¿no? Todas las prácticas terapéuticas que intentan abordar las adicciones lo hacen por la vía de la palabra, ¿no? Bueno, excepto las prácticas médicas que tienen un tratamiento farmacológico, pero las terapias, sí, podríamos, ¿no? Englobarlas así, trabajan a partir de la palabra. Lo que nos interesa, lo que más nos interesa a los psicoanalistas es que, además de hablar tenga consecuencias. Y eso no es algo que esté dado de antemano, ¿no? Uno puede quedarse en el bla, bla, bla muchos años. Lo que nos importa es que eso tenga consecuencias. Que la palabra tenga consecuencias. Bueno, una última intervención, Gustavo, y nos vamos despidiendo. Vale, sí. Rodrigo, adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio, realmente algo interesante. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Ok, bien, gracias. Bueno, el motivo por el que decidí tomar este espacio es porque tengo ya algunos años ejerciendo en la parte de recursos humanos. No soy yo, o no, mi parte de la especialidad psicológica no se fue a la terapia o a alguna vertiente pues sí, no, para atender al paciente directamente. Sin embargo, en la empresa en donde trabajo ya desde hace 5 años, tienen una postura muy humana que me gusta mucho y también bastante apegado a lo legal, en donde cuando se identifica que un colaborador tiene una toxicomanía, pues no es como otras empresas en donde es una cero tolerancia e inmediatamente implica una desvinculación laboral, lo cual inclusive tiene ciertas lagunas de ilegalidad si damos una baja por motivo justificado por algo que la persona hace en su vida personal, ¿no? O en lo privado. Entonces, hay un programa de apoyo en donde tratamos de vincular al trabajador para que pues trate de mejorar esa parte. Sin embargo, algo interesante que hay detrás de esta práctica es que, bueno, primero es tratar de generar conciencia con el trabajador, en donde existen ciertos riesgos en que pues el apego a esa sustancia para el desempeño de sus labores puede representar un riesgo o también la pérdida de cierta objetividad para realizar sus actividades al 100. Y también también está la contraparte donde ha habido gente dentro de ese ámbito laboral muy brillante que al momento de que se pasa o va a tener esa promoción,
y debe someterse a un estudio médico, pues servicio médico, el doctor de la empresa me dice, ¿sabes qué? Pues este colaborador que ha tenido una trayectoria muy brillante, tiene un tema de toxicomanía, entonces entramos en un dilema de si realmente eso tendría que representar pues un motivo para descartar su crecimiento. Entonces al momento de entrevistar al colaborador, pues ellos expresan que dentro de su vida personal, privada, les ha sido clave tanto para, como bien lo expresa Edgar, tal vez abordar cierta situación personal o incluso para poder, según desde su vivencia personal, destacar en esa parte de brillar en el trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante todo lo que estamos manejando en este taller, lo que comentas, Edgar, porque es algo que creo que ayuda a generar o tener herramientas de cómo abordar al trabajador desde un ámbito laboral. Aquí tengo también mucho trato con la parte sindical, entonces cuando alguien sale por un tema de su estudio médico con una toxicomanía, pues el sindicato entra, y a mí me toca lidiar con el sindicato y entra en la parte legal de, ¿sabes qué? Pues no lo puedes correr, y la intención de la empresa, vuelvo a lo mismo, no es correrlo, pero entonces tenemos que crear una labor conjunta desde la conciencia de lo que el trabajador vive y los riesgos que puede representar una toxicomanía en este ambiente laboral. Entonces, yo agradezco mucho el espacio, me llevo algunas herramientas, me llevo un enriquecimiento de cómo entender la toxicomanía desde la persona y cómo poderla aplicar a un contexto laboral para tenerla yo también, digamos, desde mi ejercicio de recursos humanos, más claro de cómo manejar o brindar ayuda al colaborador desde la comprensión de una adicción, pero dejando a un lado de si es algo bueno o malo, como lo decía, ¿no? Entonces, yo quería compartir mi experiencia, gracias por darme la palabra y también agradecer el espacio porque me llevo herramientas muy valiosas desde mi punto de vista. Buenísimo, pues nos encontramos en octubre entonces. Yo creo sí, sin duda, me va a ayudar mucho. Buenísimo. Gracias. Sí. Vale, muchas gracias a todos los que participaron. Una disculpa, se quedan participaciones tanto con la mano alzada como en el chat. Edgar ahora tiene otra actividad. Bueno, te agradecemos, Edgar, que hayas estado por acá y que vayas a estar desarrollando el seminario. Si me lo permiten, ahora les comparto la información ya propiamente del seminario. Este seminario comienza... Despidiendo. Sí. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos los que se conectaron. Luego, Nos encontramos Edgar. en octubre. Gracias, Edgar. El seminario comienza en octubre. Se compone de cuatro clases: 10, 17, 24 y 31 de octubre. Todas las fechas son en viernes a las 5 de la tarde, y el referente es que es de hora México. Ya para los diferentes países habría que hacer el ajuste. ¿Cuál es la manera de acceder al seminario? En Espacio Analítico, y siguiendo esta línea que pretendemos de democratizar el espacio, el acceso al psicoanálisis, generamos un proyecto denominado Residencia de Diálogos. ¿Qué es la Residencia de Diálogos? La fecha, perdón que te interrumpa. Sí, claro, es el 10, Sí. 17, Sí. 24 Sí. y 31 de octubre. Gracias. De cualquier manera, en el chat, nuestra compañera Gisela ya les pasó la página de donde pueden checar todas las fechas, tanto de este evento que vamos a tener con Edgar, como de un evento que tenemos ahorita corriendo justamente. De hecho, está terminando una de las clases de teoría y clínica del trauma. Les platicaba acerca de la residencia de diálogos. Es básicamente un acceso a través de una membresía. La aportación, siguiendo esta línea de democratizar el acceso, es prácticamente simbólica. El referente para México es de 199 pesos y tenemos pagos regionalizados, también entendiendo situaciones y contextos de Argentina, de Venezuela, de diferentes países. Los invitaríamos a que ingresaran a la página y pueden checar el referente económico que hay para cada país. Las personas que están ahorita en la clase, también les compartimos un código que es BIEN15. ¿Qué genera este código?
hace un ajuste en la primera mensualidad. O sea, de 199 para México, me parece que lo pasa como a 149 o algo así, 159 el primer mes. ¿Qué es lo que se genera con este acceso? Se genera para el seminario de Edgar, pero si se inscriben ahorita en las 24 horas que dura activo este código, pueden entrar a toda la biblioteca de todos los seminarios que hemos hecho. Ha estado por acá Lara Lisenberg, estuvo en enero, de Argentina, Diego Rodríguez Duca, ha estado Walter García y varios seminarios a los que se les brinda acceso, no solo al seminario con Edgar, sino a toda la biblioteca de todos los trabajos que hemos tenido. Se les brinda acceso por esta aportación mensual y cada que se desarrolle un seminario tienen acceso a los en vivo, ¿no? Entonces, bueno, les dejamos ahí la página. Les reitero, el código está activo durante 24 horas y es aplicable. Tenemos distintas formas de pago. Una es PayPal, que es como de las más conocidas, y otra es Stripe, solamente que el código solo está aplicable para Stripe, ¿no? Cada país tiene sus diferentes formas de pago. Les invitamos a que lo revisen y si tienen alguna duda, nos escriben por WhatsApp. El código